distintos países en el que realmente van a hablar de esas políticas energéticas y de circularidad orientada precisamente al marco de los negocios alrededor de las edificaciones neto cero. Entonces, pues aquí les dejo como la información general del evento, porque realmente va a tener va a tener un contenido muy valioso pues para quienes compartimos este espacio. No, Jaime, muchas gracias. Yo creo que ahí hice un breve resumen de la organización. Muchísimas gracias. Bueno, ya todo el mundo quedó conociendo mejor el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y los eventos que ellos hacen, la verdad, son muy organizados y con muy buenos asistentes de Colombia y del exterior. Vamos a dar paso a Mauricio García en los próximos 7 minutos para que nos presente el CIDET y ya después entraremos al panel de almacenamiento. Adelante, Mauricio, ya te estamos viendo proyectar la pantalla. Volver a intentar lo que se nos fue. Ahí estabas, ahí se empezó a ver. Dale. ¿Se está viendo? No, señor. Yo no lo estoy viendo. Ahorita sí la vi fugazmente, pero desapareció. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Adelante, Mauricio, y bienvenido. Muchas gracias a Diana, a Jaime por la invitación a este espacio. Pues pertenecemos a él ya hace rato y queríamos aprovechar esta oportunidad para contarles un poco de CIDET, quiénes somos, a los que no nos conocen y contarles que sí, hemos tenido unas transformaciones, sobre todo el último año, y aprovechar esta oportunidad pues para acercarnos. Muchas gracias a todos por estar acá y escuchar este tema. Entonces, primero, CIDET es un centro de innovación y desarrollo tecnológico, así surgió. Nuestra naturaleza es un centro autónomo, independiente y sin ánimo de lucro. Somos una entidad sin ánimo de lucro que, digamos, en los últimos años tenemos ingresos aproximados de 17.000 millones por año. Fuimos originados hace 25 años a través de un documento COMPES en el 95. Digamos que fue como un empujón del gobierno para buscar. Actualmente más de 100 personas hacen parte de la organización y nos basamos también en un tema de laboratorios. Tenemos prototipados rápidos, pruebas electromecánicas para aislantes y en general un laboratorio químico y laboratorio eléctrico. Y también tenemos metrología. Importante, pues ya muchos conocen especialmente a CIDET por el tema de certificación de productos. Hacemos inspecciones contra normas voluntarias y reglamentos técnicos. Ahí pues muchas empresas del sector eléctrico nos usan para esto. Tenemos también un área de formación empresarial abierta y sectorial muy enfocada al sector eléctrico, unos laboratorios, la mayoría ubicados en la sede de Anconsur, en Sabaneta. Y también tenemos, últimamente hemos trabajado muy fuerte el tema de modelado de impresión y mecanizado 3D. Más tarde en esta presentación les voy a mostrar un ejemplo práctico. Y todos los temas de servicios especializados, especialmente estamos trabajando muy fuertemente en el tema de gestión de activos y todos los servicios que nosotros llamamos servicios para la innovación, que son estos servicios especializados y servicios de la innovación, los incorporamos dentro de todos los temas de consultoría empresarial. ¿Qué hacemos? Pues nuestro eslogan es facilitar la vida con soluciones oportunas para crecer juntos. Pues aceleramos la respuesta de las empresas ante decisiones que tienen incertidumbre porque entregamos información validada, les ayudamos a apropiar las mejores prácticas tecnológicas. Somos muy fuertes en la financiación y es con la consecución de recursos para la innovación, acceder a oportunidades de financiación a través de convocatorias y demás, ahí los apoyamos bastante. También trabajamos en el tema de identificación y acceder a nuevos mercados. Este año hemos trabajado fuertemente con algunas empresas del mercado de Chile, también hemos trabajado el año pasado con empresas de Ecuador y en últimas le ayudamos a las empresas a descubrir esas necesidades, problemas, sueños, aspiraciones que quieren llevar a cabo con sus clientes.
Pues para nosotros la innovación en CIDED es la implementación exitosa de soluciones novedosas. Esto significa encontrar ese tema que es una novedad, que sea nuevo en la industria o en el mercado, porque si no lo consideramos como un tema de productividad o mejoramiento, que sea exitoso, que pueda capturar valor y que finalmente sea una solución que resuelva la necesidad o problema de los clientes o que encuentre una oportunidad nueva. En este sentido, pues nuestros servicios de soporte para la innovación están basados especialmente en, digamos, en dos líneas. La primera es todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios. Somos muy fuertes en la vigilancia tecnológica, en la inteligencia competitiva, en identificar esas oportunidades que buscan los clientes. Hacemos también vigilancia normativa, análisis de patentes. Tenemos un servicio que se llama libertad de operación. Suena raro, pero es como ayudarle a las empresas a copiar de alguna manera de forma libre, sin que encuentren problemas en eso posteriormente. Hacemos vigilancia de aliados y estudios sectoriales muy enfocados sobre todo pues, con temas de la UNE. En el tema del ministerio hemos hecho pues, estudios durante varios años en ese sentido. Entonces, digamos, estos servicios de inteligencia de negocios, a partir de ahí encontramos muy buenas oportunidades para los clientes y vamos extendiendo todo este abanico de servicios. Y como les dije ahora, pues somos muy fuertes en la captura de recursos, especialmente en el tema de beneficios tributarios para las empresas. Ahora hay una nueva línea que se llama crédito fiscal, que operamos hace poco con varias empresas, enseguida les cuento un poquito más, y también en la formulación de proyectos. Y a partir de estos dos servicios o estas dos líneas de negocio, tenemos otras complementarias que son la gestión de la propiedad intelectual, el tema de la sistematización de la innovación, en la cual tenemos proyectos en sitio, por ejemplo con XM trabajamos fuertemente en ese tema, estrategias y procesos para la innovación, priorización y balance de las ideas, desarrollo de servicios y como les dije ahora en todo el tema de desarrollo tecnológico pues somos muy fuertes en el tema de manufactura 3D y tenemos unos laboratorios a la disposición de las empresas para esto. Igualmente trabajamos con ellos la construcción de modelos de negocios y evaluación financiera de proyectos. Este es como nuestro portafolio completo de soporte a los servicios. Esto es una de las que hemos venido trabajando en los últimos años. Aquí importante que ya pues sí se está cortando un poquito o de esta línea de negocio está bueno, yo voy a hacer algo y voy a apagar un momento la cámara porque si me salió me disculpan ahí entonces. Dale, tranquilo. Dale un momentico mientras se acomoda. Ok. Como les decía hace un momento, pues hemos trabajado con múltiples empresas del sector energético en el país, pero en servicios de innovación. Nos va a tocar, Mauricio, pasar el slide siguiente y más o menos con lo que veamos, porque sí está entrando muy cortado. Ok, gracias, Jaime. ¿Cuántos slides te faltan? No, ya voy a terminar, Jaime. Ahí se oye mejor, dale. Ya estás listo. Perfecto. Entonces, lo que venía diciéndoles ahí, que hemos sido muy fuertes en el sector energético, pero digamos en los servicios de innovación trabajamos para múltiples sectores. En ese caso, pues estos son algunos de nuestros clientes y nuestros testimonios. Quería contarles especialmente, este es un programa que acabamos de operar en compañía de Bancoldes empresas de diferentes sectores, pues en el sector energético AERCO, PHC y Azimut, y también tuvimos empresas de turismo, empresas a configurar proyectos por 25.000 millones de pesos para presentarlos a esquemas de beneficios tributarios. Digamos, este fue el último trabajo que hemos hecho en perfecto. Me va a tocar completar la información. Les quería contar un poco de
Mauricio, iniciativa. Nos va a tocar dejar ahí, porque de verdad que está entrando muy cortado. Nos va a tocar dejar ahí, pero sí me quiero resaltar esto que estabas contando, el proyecto de ese banco de proyectos que están armando para beneficios tributarios. He recibido muy buenos comentarios de parte de la gente que ha trabajado ese tema con ustedes, de tal forma que, y también vale la pena notar que Mauricio hace parte pues, de ese comité de convocatorias que hemos conformado aquí en la red de eficiencia y servicios energéticos. Tanto Mauricio como las universidades. Sí, el anterior que estaba mostrando Mauricio es el servicio que tienen ellos de MiMaker, que es la parte de 3D, impresoras 3D, para que lo tengan también en cuenta, que es bastante importante. Que incluso cabe anotar que prestaron un servicio muy importante para la fabricación de lo de Inspiramed, del proyecto Inspiramed con ocasión de la pandemia. Aquí nosotros la ventaja es que no sabemos todo lo del CIDE, Mauricio, entonces te podemos completar. No sé si falta algún slide para que lo pases y completes la presentación, o si este era ya, o el de los datos finales, no sé, si quieres pasar al siguiente. Les quería mostrar acá un prototipado que hicimos rápido, por ejemplo, para una empresa de jabones hace poco, entonces ahí como contarles un poco de todo ese tema de modelado 3D. Ya Jaime, muchas gracias por contar pues también lo que hicimos ahora en pandemia con todo lo de Inspiramed, y al final pues no darles las gracias, yo creo que eran los 8 minutos y apenas nos dio, te agradezco mucho a Diana y a ti por complementar la información pues en ese momento. No, señor. Entonces, bueno, muchas gracias. Muy buenos aliados que son, y realmente nos complace mucho que estén con nosotros. Bueno, ya vamos a entrar entonces con el tema que hoy nos convoca de almacenamiento. Ya sí, Ramón, Andrés, Jaime Andrés, vamos a arrancar. Digamos que yo no voy a decir nada distinto a lo poco que me ha parecido muy impactante sobre almacenamiento, y es que los expertos lo denominan el santo grial de esta industria, en la medida en que la misma agencia norteamericana ha previsto que muchos países podrán ser autosuficientes en un mediano plazo en producción de energía limpia, gracias a los avances precisamente en tecnologías de baterías que permiten pues almacenar y usar la electricidad de fuentes renovables en forma casi inmediata. Entonces digamos que cuando uno le dicen que este es el santo grial de la industria, uno se dice, este tema realmente es demasiado importante, y por eso en la presentación que quiero hacer de Ramón, quiero empezar diciendo, Ramón Alberto León, es una persona pues que conocemos ya también hace muchos años en el sector, lidera el tema de nuevos negocios de energía en ISA, está en este momento desarrollando y evaluando nuevas tecnologías y modelos de negocio en almacenamiento de energía y en servicios energéticos distribuidos, no solamente para Colombia, sino para el portafolio de ISA en toda América Latina. Ya Ramón está en ISA desde 1997, pues también estuvo en XM, pues en XM, y es ingeniero electricista, olvidé decirlo, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ya van a darse cuenta pues que sus ancestros costeños son bastante evidentes. Además tiene un máster en ingeniería eléctrica de Iowa State University como becario del programa Fulbright y Colciencias, y actualmente está pues cursando el doctorado de ingeniería de la EIA, además muy vinculado con IEEE, entiendo que es el presidente del capítulo colombiano de la Sociedad de Potencia y Energía pues de esta organización internacional. Entonces, Ramón, de verdad que muy bienvenido. Yo también, si quieres, de una vez presento a los otros dos panelistas ya para dar paso al video pues de Siemens, y ya para entregarte a ti pues digamos la dirección del evento. Entonces continúo con Andrés Daboín, es un ciudadano venezolano de la hermana República de Venezuela, es ingeniero en la Universidad Simón Bolívar de ese país, y lleva pues 14 años de experiencia en el sector eléctrico, muchos años en Siemens. Digamos que está liderando el desarrollo de nuevos modelos de negocio para Siemens, especialmente enfocados en energía solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, infraestructura eléctrica para movilidad eléctrica. Además, autor de un libro que yo sí quiero leer porque yo soy abogado, que se llama El negocio de la energía eléctrica en creyones, una visión del sistema eléctrico para no electricistas. O sea, pues
amigo Andrés, que queda con el compromiso de enviarme el libro, además autor de múltiples. Está disponible en Amazon, Jaime. Perfecto, también. Tienes toda la razón. Hay que apoyar al talento. Tienes toda la razón. Ya yo lo compré. Bueno, ya vi que tiene ese libro y la verdad que es muy interesante. Además, pues autor de múltiples artículos relacionados con temas de inversores para granjas solares, con temas de electromovilidad. Bueno, por ahí, hasta ahí dejo lo de Andrés. Ahorita él complementará otros temas y también quiero presentar, pues obviamente, a Jaime Andrés Moreno, que es tal vez la persona pues, que más conocemos en la ciudad en temas de almacenamiento, junto con Natalia, quien también nos acompaña en el día de hoy. Jaime Andrés es electricista de la UPB y además es especialista de la Universidad de Antioquia en ciencias electrónicas con énfasis en el área telemática. Lleva pues la friolera de 18 años en Tronex, ha sido parte del consejo, en el pasado del consejo asesor del clúster de energía y sigue siendo una persona pues muy activa y muy cercana en muchos temas al clúster y a todos los temas de ciudad, no solamente en temas de solar, de electromovilidad, sino también en temas sociales, en fin, yo creo que Jaime no necesita mayor presentación. Entonces, si quieres, Dianita, antes de darle paso a Ramón, vamos a presentar un video de Siemens que tenemos todo el gusto de presentar, video pues, que muestra un poco la organización. Adelante. Me cuentas si se escucha bien, por favor. Sí, señora. Ya. Súbele un poquito si puedes. Ahí está, muy bien.
Bueno, perfecto. Y gracias, Ramón. Bienvenido. Nos alegra mucho que nos acompañes. Adelante con... A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Jaime. La verdad, no sé si Jaime Moreno y Andrés prenden la cámara. Exacto, así le ponemos una mejor cara a los participantes. ¿Cómo están? Y muchas gracias por la invitación. Este es un tema que nosotros, cuando estábamos preparando este panel, conversábamos y discutíamos que da para mucho más tiempo el que tenemos ahora. Seguramente será el primero de varios seminarios o paneles que hagamos sobre el tema de almacenamiento, porque hay algo que definitivamente, como decía Jaime, el almacenamiento no es solamente la tecnología, no es los equipos, las baterías o las otras tecnologías que hay alrededor de lo que está pasando con el almacenamiento. El almacenamiento realmente lo que está representando es un cambio de paradigma, como se hacen muchas cosas en el sector eléctrico. De hecho, cuando nos enseñaron a nosotros ingeniería eléctrica, los que somos ingenieros eléctricos que estamos aquí, nos dijeron que la energía eléctrica se debe generar exactamente en el mismo momento en el que se consume, porque si no, no funciona y debe ser en el milisegundo. Eso, el almacenamiento cambia todo eso, lo vuelve un commodity igual que el petróleo, igual que el hidrógeno, a la electricidad per se. El poder almacenar electricidad una vez es producida, almacenarla como dentro de la red, lo que va a permitir es cambiar fundamentalmente muchas cosas del sector, tanto al nivel a gran escala, las cosas que ocurren en el mercado de energía, las grandes cantidades, las transacciones de energía tamaño ciudad, como las llamo yo, y también el uso que se le da a la energía a nivel del usuario final, del consumidor final, en esos usos relevantes como tener confiabilidad una tarde calurosa en Cartagena, o tener confiabilidad para un proceso productivo que no puede parar. Hay muchas cosas que en todo ese rango de cosas el almacenamiento de energía está entrando realmente a modificar muchas cosas, aunque hoy nos vamos a concentrar muy específicamente en 3 temas que nos parecieron relevantes. El primero, los mitos, para mí me encanta arrancar con los mitos que hay alrededor de esto. Cada vez que uno habla con alguien le hace cada persona es diferente, pero las diferentes preguntas siempre van a mitos que están construidos alrededor del almacenamiento. Vamos a hablar de eso con Jaime y con Andrés de manera muy detallada, sobre todo porque tienen la experiencia para hacernos ver cuáles son las cosas que son realidad y cuáles son mitos sobre el almacenamiento. Vamos a hablar de aplicaciones, de ese rango de aplicaciones, tanto a gran escala, a grandes niveles, como a niveles industriales e incluso residenciales. Y vamos a hablar un poco sobre las estrategias que están llevando las compañías. Ahí voy a salir yo un poco de mi rol de moderador y voy a entrar en esa estrategia, lo que está haciendo ISA como, digamos, gran desarrollador de proyectos, lo que está haciendo Jaime como un fabricante nacional, entrando en este nuevo tema muy apasionante, nuevo en el sentido de que está cogiendo más renombre, aunque Trones lleva muchísimos años dándonos energía a través de las baterías que todos conocemos. Y Andrés en Siemens, con todo lo que hace un fabricante, una multinacional, con respecto a la entrada de estas tecnologías. Entonces, esta es como una pequeña introducción a lo que tenemos para hoy, pero seguramente habrá más temas. Y empecemos con el tema de los mitos. De los que a mí me han tocado en las diferentes conversaciones que he tenido con entes de gobierno, inclusive con entes ambientales, con reguladores, e incluso con personas de la industria, de usuarios o consumidores industriales, hay 3 temas que son los que más me llaman la atención de ese tema del almacenamiento. Uno es que es carísimo. El almacenamiento es muy caro, eso es imposible de aplicar para lo que yo necesito. Eso es uno de los temas que yo he escuchado. El segundo es, eso es peligrosísimo, eso se quema, eso explota, eso se riega, bota químicos. En el uso normal, esos son mitos que hemos escuchado mucho y que varios. Y el último es que eso es tan tóxico que es un problema horrible la disposición final y los segundos usos de esas tecnologías. Entonces yo quisiera primero darle la palabra a Jaime para que nos hable un poco de eso, para que nos hable de esos mitos, las cosas que se han encontrado y las realidades al respecto de esas cosas que
que hemos comentado. Vamos, muchas gracias y muchas gracias pues a todos y al clúster por esta invitación. No, es que es muy particular, por eso te decía que era muy interesante el tema de los mitos. El primer mito que quiero contarles, cuando hablamos de acumulación de energía, pues nos vamos de una vez para las baterías. Y la gente después de irse para las baterías se imagina la batería del carro, ¿no? Entonces, ahí van dos primeros mitos, acumulación de energía hoy por hoy, y nos han llegado proyectos a la compañía súper interesantes. O sea, hoy estamos hablando de almacenamientos térmicos, de volantes de inercia, de baterías como tal en diferentes materiales que más adelante los miramos, en el tema de hidrógeno. Entonces hay un mito de que solamente la batería, y cuando la gente del común ve el tema de acumulación, se va a la batería del carro y ve la batería del carro que se regó, o el señor mecánico que le dio 2 martillazos y entonces no le duró. Ese es el concepto. O pasan por los sitios donde están los talleres mecánicos y ven la gente desafortunadamente reciclando baterías y tirando el ácido sulfúrico a las alcantarillas. Entonces dice, esto es un peligro, esto es contaminante. Por supuesto que esa es la imagen. Otra cosa y otro de los errores que se comete es que también pasamos al exceso. Entonces vamos a recomponer un sistema de un computador o un sistema de acumulación y no vamos al sitio correcto que nos mida la electrónica, simplemente se reemplaza por cualquier batería. Entonces ahí hay fallas. Y también tenemos la historia de los celulares que estallaban hace poco, ¿cierto? Esa falla a nivel mundial. Entonces la gente se quedó con la imagen del celular que producía eso, pero no se dan cuenta que la producción y la acumulación está todos los días y en todas partes. Otro de los mitos interesantes, o mitos no, llamo yo de, digamos, medio error de diseño, es que lo último que se diseña es la batería. O sea, la gente hace todo el diseño del proyecto y se sueña generar muchísima energía, se imagina generar horas y días de acumulación y de respaldo. Entonces ahí dice, uy, no, es que ya me vale mucho. Entonces una cosa es saber diseñar bien, ¿cierto? Y la culpa no es que valga mucho. Esto, yo les voy a decir algo, en los últimos 18 años que tenemos hoy trabajando con este tema, nos hemos dado cuenta que el incremento real de las baterías estándar de plomo ácido es cerca de un 10%, estamos hablando de 15, 18 años. O sea que el precio ha bajado igual que el silicio con el tema en paneles solares. Entonces, el tema es cada vez más asequible, de mucha más eficiencia, y ahora miramos con muchos más materiales. Pero digamos que son esos temas críticos. Ahora, la culpa no es del mito, la culpa es del diseñador o del que hace el proyecto, porque muchas veces generamos proyectos supremamente sostenibles en el papel, pero cuando lo transportamos a una zona no interconectada, llevamos no solo la batería, sino todos los materiales posibles, plásticos, icopores, etcétera, etcétera, que contaminan más que el mismo producto. Y no estamos ofreciendo de entrada un sistema circular, un sistema de reciclaje de todos estos elementos que estamos llevando. Digamos que ahí hay punticos de acceso para cualquier persona que quiera trabajar con baterías y son algunos de los puntos. No sé, Andrés, que nos quería hablar del tema de movilidad también, que nos pueda aportar o contar, ¿cierto? Pues Jaime, sumando un poco a todo lo que estamos conversando, yo quiero hacer énfasis en el tema de los mal usos y abusos que les damos a esas baterías que tenemos cercanas y cuál es la diferencia que tenemos de esas baterías en el celular, en la bicicleta eléctrica, etcétera, cómo las maltratamos y nos duran quizás menos, y cómo dentro de los sistemas de gran escala, ejemplo como lo que se está planeando en la costa y los 1.7 gigavatios que desde Fluence Siemens, empresa del grupo, estamos trabajando, cómo todo el diseño logra dar y aprovechar el máximo rendimiento de los sistemas de baterías. Entonces, hay ciertas cosas que vivimos de forma cotidiana que llevan al extremo estas baterías de litio, como por ejemplo la de los celulares, y hacen que esas baterías se degraden mucho más rápido, cosa que dentro de los sistemas de potencia que nosotros empleamos y diseñamos y un poco lo que en grandes rasgos queremos abordar dentro de esta conversación, no son tales. Entonces, por ejemplo, hablando de la parte de degradación y que las baterías las tengo que estar reemplazando todo el tiempo y que cuando esa batería
la saco, ya no me sirve para nada. Entendamos que hay unas diferencias significativas entre la batería que tenemos en nuestro celular, que es una batería de ion litio y que efectivamente es la tecnología similar, bastante cercana a la que tenemos en nuestros sistemas de potencia, pero ¿cuáles diferencias tenemos? Una batería de ion litio que tenemos dentro de nuestro celular, le damos trabajo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, y todo el tiempo le estamos sacando energía. Y no le hemos terminado de sacar energía cuando ya la estamos recargando para poder seguir usando nuestro celular. E incluso cuando se está recargando todavía lo seguimos usando. Sumado a eso, las condiciones de trabajo de estas baterías, el celular lo tenemos sin ningún tipo de ventilación y al lado de una fuente de calor que en el mejor de los casos está a 37 grados, que somos nosotros, ¿no? Nos metemos el celular en el bolsillo. Y todas esas condiciones hacen que estas baterías de ion litio, típicamente 4 años, puede ser un tiempo relativamente prudente para un celular. Cuando hablamos de sistemas de potencia, todo este escenario cambia a favor de la batería de ion litio, donde incluso estamos hablando de que la batería, nosotros damos garantías que pueden llegar a 10 años de la operación del sistema de baterías y cosas por el estilo. Entonces, justamente, y Ramón mencionaba que queríamos como romper un poco los mitos, una batería del celular que usamos de forma periódica, que es de ion litio, está expuesta a unas condiciones de trabajo muy diferentes a las que tenemos en nuestros sistemas de potencia, sea energía solar o sea sistemas de almacenamiento para las redes. Andrés, no, pregunta. Me imagino que cuando dices que es muy diferente, quieres decir que es mucho más malo el trato que le damos nosotros usando el celular que el trato que recibirían en una aplicación de mediana y gran escala. 100%, Ramón. Pongo un ejemplo para hablar de la aplicación de energía solar, que pienso muchos de los que están conectados les puede interesar. Un sistema de almacenamiento conectado a una granja solar o a un sistema solar, la realidad es que durante el día está trabajando el equivalente a 4 o 5 horas para recargarse, que son las 4, 5, 6 horas equivalentes de energía. Es decir, hay 4 horas o 5 horas donde ella está recibiendo la potencia full, equivalentes. Tampoco es tan directo, es equivalente. Y después en la tarde o noche estaremos a una potencia quizás menor por unas 4, 5 o 6 horas más. Entonces, en vez de estar trabajando o activo la batería 24/7, como es el caso de los celulares, la batería está teniendo un estrés en unos lapsos que es una fracción del día. Sí. Entendamos que uno de los factores que degrada significativamente las baterías termina siendo el calor. Y permíteme, voy a poner dos ejemplos del calor que afectan a esta batería. Uno es el calor ambiente, y obviamente no es lo mismo tener una batería en Bogotá a tenerla en Barranca Bermeja por las temperaturas ambientes, y otro es el calor que se produce por la extracción o la carga de la batería. Esa corriente que yo estoy sacando de la batería o esa corriente que estoy inyectando a la batería por la resistencia interna de la batería generará calor al interior. Entonces, no es lo mismo, vuelvo al caso del ejemplo del celular, donde yo tengo una pequeña corriente generando calor al interior de la batería las 24/7, más esa fuente de calor que somos nosotros a 37 grados, hace que esa batería se degrade mucho más. Me vuelvo al concepto solar. Baterías metidas en contenedores con aire acondicionado, ideales para
que la temperatura ambiente interna de las baterías sea mejor, sistemas de refrigeración que están pasando aire fresco a través de las baterías, etc. Y si adicionalmente a eso, que es la temperatura ambiente, yo no las pongo a trabajar 24/7, sino bloques de 4 y 4 horas con periodos de reposo, la degradación de esas baterías va a ser mucho menor. Me recuerda algo, Andrés, que hablaba yo con un regulador en Perú, que él me decía algo así, que esas baterías tenían ese peligro por quemarse, por operar en altas temperaturas. Y yo le contestaba algo así como, ISA va a invertir millones de dólares en esa batería. ¿Tú crees que no vamos a tener cuidado de tener una buena refrigeración y una buena operación? Al final eso es hasta buen uso de los negocios, es buenas empresas de no querer perder el dinero que hemos invertido ahí teniéndole un mal tratamiento a las baterías. Pero yo quería puntualizar en un tema de los mitos, que incluso aquí varias preguntas han venido por ese lado, el tema del segundo uso o reciclaje de esas baterías. Le voy a dar la palabra a Jaime primero para que nos hable un poquito de estrategias de uso final, regulaciones que existen, reglamentaciones que existen, tanto en ese nivel de pequeña escala, que nos puede hablar mucho Jaime, en el nivel de las pequeñas escalas de las baterías y del almacenamiento. Y después Andrés nos habla un poquito también de eso, de segundo uso y almacenamiento y reciclaje de esas baterías. Jaime. Mira, Ramón, antes de quería meter la cucharada que se me pasó, uno de los mitos seguro. A menor escala para volvernos al de mayor escala. Uno de los usos que hoy vemos, y cuando hablamos de los BES, de estos contenedores que estaban hablando en litio, uno de los mitos muy interesantes es este. El primero, miremos a menor escala lo que puede pasar en un sistema solar hasta un sistema gigante de gigas y megas y como lo queramos llamar. Primero, cuando nosotros seleccionamos la pila que vamos a usar en el control remoto, no nos volvemos a acordar de ella. Y no sabemos que podemos usar una pila de carbón porque es que el uso es para pequeños pulsos. Entonces, si le metes una alcalina y cuando la vas a reemplazar pues, al año o al tiempo que sea, pues decís, no, pues mira todo lo que me duró. Y luego le pones una de carbón y decís, no, es que la pila es muy mala, me duró menos. Pero es que seleccionamos la más barata o seleccionamos la primera que encontramos. Eso nos pasa a muchos cuando estamos diseñando. Simplemente vamos muy emocionados y decimos queremos muchas horas, queremos esto, y cuando llegamos al diseño decimos no, es que quiero algo más barato. Entonces más barato es que el que va a sufrir el castigo en el diseño es la batería. ¿Quién es el malo? El diseñador, que con todo el respeto. Y luego ahí sí nos acordamos de la batería que estamos usando. Entonces es muy importante dentro del mito que el diseño sea correcto. Y por eso en el tema solar se extienden a 3 días, hablan de muchas horas, casi que para proteger la batería más que cualquier cosa, porque lo otro ya está inventado y eso es un tema que tenemos muchos desde la universidad. Yo me acuerdo que ese era uno de los mitos, o la filosofía de la energía va a ser de C o a C, y los que hace 20 años estudiábamos y terminamos veníamos con AC. Cuando llegamos a la industria eléctrica vemos que el DC se está tomando el mercado y que hoy hablamos de que compite con la regulación, compite con la generación y no solo esa acumulación. Entonces decimos, uy, ya nos tocó aprender otra cosa. Y ahí es donde nos vemos, digamos, se volvió el santo grial, como decía Jaime. Ahora, en el tema, y es un tema muy importante, en el tema del reciclaje o en el tema de la economía circular, no tiene sentido en ningún momento que hablemos de sostenibilidad y economía circular si no tenemos un plan correcto de manejo de esos residuos. O sea, es absolutamente ilógico. Yo en muchas conferencias o donde me invitan a hablar, digo, pues no tiene sentido que tengamos una fábrica de acumulación de cualquier tipo, llámese pilas, de cualquier tipo de materiales, cuando hoy son satanizadas las minas, cuando se extraen el metal, porque afectan el agua, los recursos naturales, pero cuando hacemos la disposición final se nos olvida que eso puede ser peor. Entonces vamos y compramos a cualquier persona o a cualquier empresa que no tiene esa conciencia. Entonces, ¿qué ha hecho la industria? ¿Qué ha exigido el gobierno? A menor escala tienen todo el tema de pilas, tienen plomo ácido también para reciclaje. Nosotros pues tenemos un plan que se llama Recopila y nos ha costado mucho, valga la pena contarlo, porque es llevar, educar, capacitar, entregar y algo que quiero contar como anécdota, corregir un poquito esa satanización que tenemos los que trabajamos en acumulación. Es que es increíble.
Si uno cierra los ojos, nosotros estamos peleando con la educación que le dan a los niños para demostrar que nuestra industria sí puede hacer las cosas dentro de la economía circular y correctas, hacer una disposición correcta. Y les voy a contar una anécdota. Cuando uno cierra los ojos y le pregunta a los hijos, que ya me pasó con mi hijo, y me dice, papi, es que tú trabajas en una industria contaminante, mira lo que nos pasó la profesora. Y te saca la foto de un montón de botellas de PET tiradas al lado del mar y después te muestran las pilas. Y entonces yo empiezo a explicarle que nosotros hacemos disposición final, que le enseñamos a los niños dónde las debe depositar, que esos materiales tienen un segundo uso, que usan, inclusive hay materiales que se usan hasta para abono. Entonces ya es cambiar el chip. Entonces esa inversión para explicarle a los niños que la acumulación no se puede seguir satanizando y que hay planes muy bien conformados para hacer la disposición final, también depende que ese consumidor a la hora de comprar tenga esa conciencia y diga, vení, yo te estoy comprando, ¿cuál es tu plan? Contame vos después cómo me recibís esta batería y qué vas a hacer con ella. Eso es muy importante. Y no podemos seguir hablando de sostenibilidad como vemos en miles de documentos y de compañías cuando no nos están entregando al final qué va a pasar con eso. Y Jaime, una pregunta puntual. ¿Son reciclables? ¿Se puede reciclar? ¿Esas baterías se pueden reciclar? Claro, todo el tema de pilas, tenemos un plan que se llama Recopila, que lo hace en plomo ácido, y eso es otro mito interesante. Hoy por hoy hay más documentos de plomo ácido. Pueden haber 10 o 100 veces más documentos de plomo ácido, de otro tipo de materiales que de litio, y de otro tipo de materiales que se están experimentando. Obviamente hay de sal, hay hidrógeno, hay muchas acumulaciones que, claro, en el país hay algunos estudios y hay algunas compañías responsables que lo están haciendo bien y otras son transportables 100% para que se haga ese reciclaje. Entonces es muy importante esa anotación. Muchas gracias, Jaime. Andrés, misma historia, pero con las baterías de gran escala. Mira, yo pienso que voy a picarlo en varios pedazos. Lo primero es un sistema de baterías, un sistema BESS o SAEP, como lo llamamos en Colombia, un sistema de almacenamiento de energía en baterías, no son solo baterías. Dentro de ese concepto, dentro de ese sistema, tenemos transformadores, tenemos celdas de media tensión, a lo mejor de alta tensión, tenemos equipos tradicionales del sector eléctrico y obviamente tenemos un punto importante que terminan siendo los inversores y los sistemas de baterías. Entonces, me gustaría añadir dentro de esta parte de la conversación es que hay una parte del sistema que ya es muy conocido, que es una parte que incluso puede tener una longevidad mayor que puede ser la batería y que en ese sentido, cuando yo tengo que hacer un reemplazo de un sistema de baterías o una repotenciación del sistema de baterías porque se han degradado las baterías, no tengo que hacer una reinversión del 100% de la inversión que hice. Y al mismo tiempo, si hablamos de la parte de reciclaje, hay una parte de ese sistema BESS que está resuelto con el negocio tradicional y hay una segunda parte que es todo lo que nos estaba contando ahorita Jaime y con muchísima más propiedad en el caso colombiano. Desde el lado nuestro, nosotros tenemos alianzas con los fabricantes de baterías, nosotros somos integradores de sistemas, donde nuestros clientes tendrán la posibilidad de hacer el reciclaje con los fabricantes de esas tecnologías. Al final, un poco lo que quiero es que se den cuenta de que si bien hay una pieza fundamental que son las baterías, todo un sistema tiene diferentes componentes y hay etapas de resolución. Pienso que es importante, discúlpame, me voy a regresar al punto anterior, regresándome al tema de las posibles fallas de las baterías que hablábamos hace un rato y el bueno o mal diseño. Es importante que las personas que están diseñando, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también financiero, entiendan cómo entender las baterías, pero también entender cómo seleccionarla y que esas baterías tienen costos diferentes. Un poco lo que estaba comentando Jaime. Hay diferentes dentro de la misma línea de ion litio,
no es lo mismo tener una batería o un sistema que queremos usar para arranque, y por arranque pongo el ejemplo típico del carro, donde necesitamos grandes bloques de corriente para dar ese par de arranque del motor, pero que después esa batería no va a entregar energía. Esa es una batería que tiene unas capacidades técnicas diferentes y un valor económico diferente. Ojo, estoy poniendo el ejemplo de la batería del carro, que sé que es plomo ácido, pero el ejemplo del arranque es muy determinante ahí. A la batería que tenemos en el celular, una batería que almacena energía que voy a gastar por mucho tiempo. No es una energía que da un par de arranque tan fuerte como es el del motor, y esa lectura y esas baterías tienen costos diferentes. Y también por el modelo de aplicación que estén llevando, su degradación va a ser mayor o menor dependiendo del escenario que estén trabajando. Entonces, es importante que cuando estemos haciendo esos diseños, tomemos la batería correcta, hagamos un diseño correcto, y adicionalmente, cuando hagamos el ejercicio financiero, si hicimos el ejercicio técnico bien, vamos a lograr ver cómo la parte financiera logra tener los cierres económicos también. Gracias, Andrés. A mí me queda, pues, de toda esta conversada de mitos, que al final los mitos sí son mitos. O sea, que el tema de que son peligrosas, al final es una cuestión, según ambos, es de diseño, más bien de cuál es la aplicación correcta y el diseño correcto. Y yo creo que eso es lo mismo para cualquier tema de eléctrico que tengamos, porque la electricidad per se es peligrosísima. Pues cualquiera se puede electrocutar si hacemos un mal diseño eléctrico, un transformador sin aceite o con mal aceite o mal refrigerado se quema y se explota. O sea, es el buen uso y el buen diseño y la conciencia de las empresas que están haciendo eso es lo que al final determina si es peligroso o no. Y en el reciclaje, entonces, la respuesta es sí. O sea, toda la gama de almacenamiento de reciclaje tiene uso final, tiene manejo final y se puede hacer economía circular con el almacenamiento, lo cual es una noticia buenísima. Pues de eso tan bueno decidan tanto. Quizás, perdón Ramón, quizás un punto que tú mencionaste y Jaime y yo no hemos abordado es el tema del segundo uso de vida de las baterías. Y ese es un punto no menor, sobre todo cuando hablamos de electromovilidad, por ejemplo. ¿Qué significa la degradación de la batería? Significa que una batería ya no tiene el 100% de su capacidad de almacenaje, tiene una capacidad menor. Discúlpame, pero a mí me gusta mucho aterrizar los conceptos y que todos estemos hablando el mismo lenguaje, no importa si somos electricistas o lo que sea. Esto, en el caso de movilidad eléctrica, es como que mi tanque, cada vez que yo recargo el tanque o uso el tanque de gasolina, se está acumulando arena en el fondo y voy perdiendo capacidad de almacenamiento de gasolina. Ese concepto ocurre con las baterías con el uso. ¿Qué significa eso? Que ya la batería no me almacena el 100%, sino una capacidad menor. Eso significa, ejemplo en la parte de electromovilidad, significará que con el pasar del tiempo yo voy a poder recorrer menos kilómetros. ¿Pero la batería está mala? No, está reducida su capacidad. Y pongo un ejemplo. En el momento en que nos tocara hacer el reemplazo de una batería de un auto eléctrico para ponerle una batería nueva, muy probablemente la decisión de cambio es consecuencia de que la autonomía ya no me funciona para lo que yo hago de recorridos. Hago el cambio. La batería que yo estoy sacando de mi auto, yo podría tomarla e instalarla en el proyecto solar de mi casa. Y en ese sentido, le estoy dando lo que se llama un segundo uso o un segundo ciclo de vida a la batería. Y ese segundo uso de vida o este esquema que les estoy dando es algo que ya se está hablando en el sector. Entendemos que la parte, por ejemplo, de electromovilidad todavía no necesariamente hay muchas baterías de segundo uso en el mercado. En Colombia pienso que somos pocos los que tenemos más de 4 o 5 años de tener auto eléctrico en el mercado.
pero efectivamente es algo que ya está claro que es una tendencia usar las baterías para segunda vida, y en ese sentido desde Siemens ya estamos trabajando en desarrollar sistemas donde usaremos baterías de buses eléctricos para generar proyectos como almacenamiento de energía solar. No sé, Jaime, si quiere sumar algo ahí. Sí, Ramón, digamos que en algunas baterías, y ojo, es que ese es el mito. Cuando hablamos de baterías, hoy por hoy nos estamos enfocando en litio, plomo ácido, carbón cuando hablamos de pilas, pero acordémonos que hay muchísimos materiales más, y sal y otros tipos. No el 100% vamos a hablar de que materiales que estamos usando vamos a tener el 100% de reciclaje, pero sí el 100% del manejo, que eso es importante. O sea, recuperación de materiales y sobre todo metales es factible en muchos casos, pero hay residuos que aún todavía tienen digamos, manejo, más no reciclaje. Eso es muy importante diferenciarlo porque nos van a matar algunos ingenieros químicos donde digamos, sí, ¿usted qué va a hacer con eso? No. Pero también hay otra disposición que es todo el tema del RAE, que es todos esos componentes electrónicos que sí necesita el litio para funcionar muy bien. Entonces, tenemos celdas de muy buena calidad, varios fabricantes importantes, pero ese RAE también tiene otros componentes que dentro de cuando hablamos de acumulación también tienen ese uso. Y como les decía, hoy en Colombia se hace bastante estudio, bastante trabajo viendo en esas posibilidades que se puede hacer con esos segundos usos o con esos reciclajes o con esas segundas aplicaciones que se puedan hacer. Ahí hay un punto bien importante y se me olvidaba algo, y es que, como les decía, si tenemos problemas en las minas hoy por hoy, eso a futuro, ¿qué va a pasar? Hoy hablamos libremente de acumulación, hoy estamos hablando libremente de que esto va a manejar el mundo, pero entonces va a ser todo basado en metales, va a ser todo en hidrógeno, va a ser acumulación, como hablaban en tanques bombeo, presión de aire. ¿Qué vamos a tener en el futuro de acumulación? Y si abrimos el espectro, lo abrimos, tenemos grandes posibilidades porque hoy por hoy, y participamos, bueno, y ahora en el otro punto lo hablamos, está el tema de la nanotecnología y está temas que vienen a cubrir temas de acumulación, donde yo creo que Colombia podría tener grandes posibilidades sin necesidad de participar en las minas de litio y la producción solo de litio. Entonces ese es otro mito que es importante abrirlo acá para que en futuras conversaciones se puedan tocar qué está pasando y a qué otras apuestas le están haciendo en tecnología, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Incluso ahorita lo que propongo es un cambio de tema, cambio de capítulo, a mirar adelantarnos a eso, bueno, las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento. Y en esas aplicaciones va a tener, me imagino, pues lo que hemos visto tiene mucho que ver la tecnología que se utiliza de almacenamiento asociada a la aplicación que se le da a cada cosa. Y eso seguramente va a definir mucho el tipo de tecnología de almacenamiento. Así como tú lo decías, Jaime, ahora hay algo que todos tenemos en la cabeza y es el hidrógeno como un potencial medio de almacenamiento a muy gran escala, realmente, y ojalá, yo creo que deberíamos tener una conversación solita de hidrógeno en otras de estas sesiones, donde hablemos también de mitos, expectativas y realidades del hidrógeno. Por eso no quisiera meterme mucho en esa tecnología per se, pero efectivamente ahí hay esa fuente y otra. Pero hablando desde el punto de vista de aplicaciones, obviamente cuando hablamos de aplicaciones hay que hablar de electromovilidad, pero también hay otro montón de aplicaciones que incluso están en el rango de hasta dónde el almacenamiento se entiende como una UPS, como lo que se ha conocido históricamente como UPS, y cuándo deja de ser una UPS y empieza a ser realmente un sistema de almacenamiento para confiabilidad de un cliente, y esas aplicaciones a niveles industriales y a muy gran escala. Yo creo que después Andrés nos puede hablar un poquito de esas aplicaciones a gran escala, pero empecemos con Jaime sobre cómo lo ve y qué aplicaciones más relevantes ves tú para el almacenamiento y las diferentes tecnologías que ustedes manejan ahí en Tronix. Claro, mira, es que la situación actual, yo no digo que es que nos obligó a reinventarnos ni cosas de eso, nos obligó fue a acelerar el proceso de muchos procesos de tecnología y muchos procesos de vida que se veían venir. El teletrabajo, pues lo sabíamos
todos que tarde que temprano iba a pasar, ¿cierto? Y se hablaba por un tema de contaminación y otros temas que no tenían nada que ver con pandemia. Eso ha hecho que hoy por hoy, bueno, de la mano también de Tesla cuando dijo sistemas solares con baterías en el hogar es muy importante y le dio tanto peso. Pero todas esas cosas juntas hicieron que el tema de, llamémoslo UPS o de acumulación guardada en los hogares, pues incrementara. Entonces hoy tenemos que tener la UPS ya no en nuestra familia. Entonces eso ha hecho que, es obvio, tengamos que acomodarnos a todo un sistema de manejo diferente de la acumulación. Entonces, esas UPS, pues, obvio, se incrementan las menores capacidades en venta y se incrementan las mayores capacidades. Hoy ya las nubes solamente, sino las conexiones con las compañías han hecho replantear el manejo de los datos y al replantear el manejo de los datos y la conectividad también es la acumulación de energía, porque ese es mi respaldo y ese es mi funcionamiento. Otro tema interesante, los hogares. Entonces yo ya sí estoy gastando energía en mi hogar y quiero tener mejor energía y me la está pagando a menor precio, entonces quiero acumularla y que me sirva no solo para bajar el costo de la energía, sino también para la acumulación, para yo manejar mi propia energía, disponerla cuando la necesite. Yo recuerdo que Batcom en sus primeros inicios en los Estados Unidos en una de las conferencias decía no tiene sentido que yo genere mi propia energía, pero no la pueda usar cuando el circuito de la red que me genera la compañía se vaya. Entonces decían, pero es muy costoso. Y decía, pero para allá vamos. La gente va a tener que controlar su propia energía, va a poder controlar su propia tarifa y su propio consumo. Esto fue más rápido de lo que esperábamos y así va a ser. Hoy vemos muchas compañías de energía solar, le dicen a uno, nosotros cuando distribuimos todos los equipos, paneles, inversores, cada vez nos piden equipos más pequeños. ¿Por qué? Porque el incremento en las fincas se está dando. Y de la mano de eso, pues por supuesto, las UPS y las pequeñas baterías. Entonces este mercado cambió y cambió muy rápido, pero no quiere decir que no era la tendencia. Allá íbamos y pues nos acomodábamos más rápido de lo que, como seres humanos nos acomodamos más rápido de lo que todo el mundo esperaba. Ese tema de consumo energético cada día es una decisión que está tomando el pequeño usuario, ya no las grandes industrias. Entonces está pasando dos cosas. Como hablaba Andrés ahorita, tenemos los BES y las grandes generaciones, regulaciones y acumulaciones, y por otro lado tenemos ese usuario que ya sí quiere desconectarse. Y por eso este tipo de conversatorios no los llevamos al átomo y al electrón, porque mucha gente nos decía y nos escribía, pero venga, ¿de qué nos van a hablar? Es que yo quiero poner energía solar en mi casa y quiero aprender de baterías. Quiero saber si vale la pena ponerlo, cuánto me vale, qué riesgos tengo. Este es el abrebocas para todo lo que se está viniendo. Cuando se veía pues al médico, al abogado, preguntando por su acumulación. Eso era un tema de ingenieros y hoy es de boca de todo el mundo. Entonces es muy importante. Y somos seres de moda, ¿no? Cuando Tesla dijo, metamos energía y acumulación en las casas, todo el mundo, yo quiero. Entonces ya es el santo grial, como decía Jaime, pero es verdad. Esto es para todo el mundo. Total. Muchas gracias, Jaime. Sumoy, justamente pienso que estamos cambiando de simplemente ser consumidores a ser prosumidores, pero más allá de ese término que lo tenemos acuñado, es que realmente la gente ahora está haciendo directa o indirectamente análisis técnico-económicos de alguna u otra forma. Y voy a poner un ejemplo. Hoy en día, y quiero meterme en ese mito de que las baterías son caras, Ramón. La gente dice que las baterías son caras. Yo voy a hacer una analogía. Los celulares smartphone son caros. Carísimos. Y hay celulares, que acá en Colombia usamos el término de flechas, que son más baratos. Pero ¿por qué la gente compra smartphone? Porque el costo-beneficio, los beneficios superan el costo. Cuando uno entiende y se mete en este negocio de baterías y logra entender cómo funcionan estos sistemas, y no estamos hablando de mandar cohetes a la Luna ni a Marte, estamos hablando de cosas que se pueden entender cuando nos sentamos a estudiarlas, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos escenarios donde el costo
el beneficio de las baterías supera el costo. Y un ejemplo de eso es justamente lo que empresas como ISA, Siemens y otras empresas que estamos en el sector hemos trabajado y luchado muchísimo con este proyecto de Costa Caribe, ¿no? Y hemos de alguna forma compartido en el sector lo que vemos de aplicaciones para esa problemática que tenemos en la zona de Barranquilla específicamente. Y es donde los beneficios superan los costos. Y esto es un escenario que no es una verdad absoluta al día de hoy. Las baterías son costosas, pero sí hay muchos escenarios y muchas aplicaciones, y quizás ahí podemos empezar a hablar un poco de las aplicaciones. Hay muchos escenarios y muchas aplicaciones donde el costo-beneficio es muy favorable para el escenario de baterías. Zonas no interconectadas en Colombia, combinadas con energía solar y batería, por ejemplo. No sé, Ramón, si quieres sumar algo ahí sobre ese concepto. No, precisamente, incluso me conecté con eso que acabas de decir precisamente de beneficio-costo, porque pues yo llevo trabajando en temas de almacenamiento de energía a gran escala, tamaño sistema, tamaño ciudad, como les digo yo, desde hace por ahí 3 años. Cuando esto todavía, lo único que había es muy caro, eso es excesivamente caro, eso están locos, o sea, la palabra es están locos y aquí no hay nada, aquí no hay oportunidad. Y realmente lo que empezó a quebrar el statu quo y empezaron los gobiernos, no solo el de Colombia, pues los reguladores, no solo el de Colombia, sino los brasileros, los chilenos, es a darse cuenta que cuando uno calculaba los beneficios que tenía eso para el consumidor final, tanto primero en costo de energía como segundo en confiabilidad para la demanda, para la gran industria, era clarísimo que terminaba siendo muy barato. Era casi que una conversación con una persona del Ministerio de Minas aquí en Colombia. Él decía, no, pero entonces lo que estamos es perdiendo plata si no la metemos rápido. Y sí, claro. Y así como pasaba a gran escala, uno analiza lo mismo en diferentes escalas, en un usuario industrial, en un usuario comercial. A veces la productividad que se pierde por los cortes de la energía o por dejar de tenerla durante un momento o poderla manejar, como decía Jaime, eso, cuando uno valora eso, se da cuenta que no, efectivamente no es caro y que las aplicaciones son múltiples. Yo creo que tenemos muy poco tiempo, según entiendo. O que nos diga Jaime. No, quería decirte algo antes de seguir, que estaba aquí como acordándome de algo interesante. Mira, eso que están diciendo es verdad y llevémoslo a la aplicación de acumulación. Con las empresas que estamos trabajando, los BSS tienen dos rangos importantes, y Andrés, pues que está en esa línea, y usted pues más sabe que yo, que cualquiera. Y hay 2 aplicaciones muy importantes. Hoy estamos viendo el tema solamente de acumulación y regulación a través de temas solares, pero hay un tema bien importante en países como el nuestro, que tienen estas geografías tan complicadas y llevar redes a veces y subestaciones y zonas son tan complicadas, y que en el pasado sufrimos la violencia y los ataques a las torres, por supuesto. Pero también tenemos una población flotante muy grande. Hoy estamos en Medellín, mañana estamos en un municipio, en un pueblo turístico, y el desplazamiento a las zonas rurales se hace rápidamente y se mueve de la ciudad muy rápido. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta solución de acumulación se convierte en soluciones muy rápidas para este tipo de problemas o de problemáticas que se están generando en el mundo. Esos desplazamientos generarían acometidas, torres, subestaciones y proyectos que no son ni económicos ni de corto plazo. ¿Qué va a pasar a futuro? Esta es la solución rápida, donde yo recargo en mi semana estos grandes BES, y el fin de semana o el tiempo que sea necesario, pues voy descargando y tengo mi acumulación ahí. Para allá vamos. Entonces, miremos que la acumulación de energía ya no está compitiendo en un sector del mercado donde estuvo siempre, sino que está operando en otros sitios o en otro tipo de mercados o en otros segmentos donde el crecimiento va a ser absolutamente exponencial. Entonces, vamos a mover la energía acumulada que estamos teniendo, la vamos a mover con la población, y ese es el futuro, ese es el gran futuro que tiene este mercado, y para allá van todos. Nosotros
vemos esto con mucha oportunidad y decimos, es lo que vos decís, vamos a pagar disponibilidad y servicio. Ahora sí ya no nos van a decir que nos van a multar solamente porque tenemos una reactiva o algo, porque tenemos posibilidades de tener también calidad de energía y muy cerca. Entonces, la acumulación entró muy duro a competir con otros segmentos del mercado que antes no los teníamos ni en el radar. Tocas un tema súper importante y sobre todo el tema de la incertidumbre de las cosas que pasan, por ejemplo, de las movilizaciones de las personas, los crecimientos de demanda en un punto. Hay una línea muy grande de desarrollo de almacenamiento que se llama las soluciones sin líneas. Las soluciones para atender demandas sin líneas, porque precisamente con la infraestructura que existe ya con el almacenamiento tú puedes triplicar o cuadruplicar las capacidades que hay en el sistema moviendo la energía en momentos que la gente consume poquito, en momentos donde realmente se requiere. Entonces sí, ahí yo creo que incluso en las aplicaciones lo complicado está en salirnos, como dices tú, de las aplicaciones tradicionales. Es que uno siempre evalúa lo nuevo con respecto a lo tradicional cuando realmente debería estar creando cosas, o sea, inventándose cuáles son las maneras nuevas de hacer las cosas. Ahí seguramente habrá mucha tela que cortar, y a medida que más emprendedores y más gente entre en este negocio, vamos a tener más ideas nuevas y frescas de cómo aplicar el almacenamiento. Nos queda poco tiempo, entonces voy a pasar a algo que seguramente muchos quieren escuchar también, el tema de cuáles son las estrategias que cada una de estas empresas tiene para estos temas de almacenamiento y sobre todo cómo vemos el desarrollo del mercado de almacenamiento a futuro. Si quieren, le voy a dar primero la palabra a Andrés, después a Jaime y al final cierro yo para cambiar un poquito el orden. Bueno, lo que es el tema de almacenamiento para nosotros desde Siemens es un negocio de crecimiento actual importante y también futuro. Nosotros no solamente estamos trabajando las líneas de almacenamiento de energía en baterías de ion litio, que lo estamos desarrollando con el equipo de Fluence, que es una empresa del grupo, un joint venture que tenemos con AES, sino también tenemos las líneas asociadas a hidrógeno, donde tenemos un producto que se llama Silyzer. También tenemos otras líneas donde trabajamos almacenamiento en cavernas con aire a presión, que se llama CAES, que justamente dentro de la conversación lo llegamos a mencionar paralelamente. También tenemos dentro del grupo, en el lado de Siemens Gamesa, sistemas de almacenamiento de energía en piedras volcánicas con temperatura. Y realmente esto es un negocio que es vital en el crecimiento de las redes eléctricas, está cambiando el negocio de las redes eléctricas y completamente necesario. Y también estamos trabajando lo que son las sinergias entre los diferentes sectores, un poco como les mencionaba, electromovilidad con energía solar, con sistemas de almacenamiento, son cosas que ya se están empezando a comunicar y comulgar para lograr respuestas. Hay un gran potencial en Latinoamérica. Hoy en día, desde Fluence, en la parte de almacenamiento de energía en baterías de ion litio, somos líderes en el sector. Estamos hablando de que ya tenemos 1.7 gigavatios contratados, ejecutados, entre contratados y ejecutados. Y eso muestra cómo el sector está creciendo de forma en pasos gigantescos. Hace 2 años y algo, cuando fue la creación de Fluence, hablábamos de 200 o 500 megas que teníamos en esa magnitud, y a vuelta de 2 años ya estamos hablando de más de 1.7 gigavatios. O sea, y no somos los líderes que estamos desarrollando este sector, pero efectivamente hay otras empresas en el sector que también están sumando. Y eso muestra que es una tendencia irreversible de crecimiento del sector. Muchas gracias, Andrés. Jaime. Bueno, hay unas preguntas en el chat para que las miremos ahorita. Ahora tú las tengo presentes, Jaime. Bueno, pensé que no es... Sí. Listo. O sea, y que te las mandamos por el chat también, por el de... No, aquí yo tengo otra pantalla donde estoy viendo las preguntas precisamente. Perfecto. Incluso algunas de las que estaban haciendo las trataba de meter dentro de la conversación y otras sí las... Ahorita al final algunas técnicas puntuales que sí son buenos de atender.
Perfecto, mil gracias. No, gracias a ti, Jaime. Y ahora Jaime, pero Moreno. Sí, claro. No, mira, primero que todo, para los que no conocen a Tronex, pues Tronex ha sido una compañía tradicional, muy tradicional, colombiana. Muchas veces creen que por el nombre o por alguna situación somos multinacional. No, es una compañía colombiana de mucha tradición, nace como por un tema de innovación, una historia bastante bonita, y se dedicó a la acumulación de pilas, a crear las pilas que conocemos en el mercado como pilas, que en realidad pues son celdas. Y ha sido una compañía que le ha ido apostando al desarrollo de su tecnología, produce en Colombia, es la única fábrica de pilas después de la Segunda Guerra Mundial que queda. Entonces tenemos nuestro laboratorio acreditado, es el único laboratorio acreditado de pilas que existe en el país, donde probamos y certificamos y garantizamos pues la calidad no solo de nuestros productos, sino pues de los servicios que podemos ofrecer. Entonces, es un tema interesante porque partiendo de ese conocimiento, pues no tenemos las grandes inversiones que se pueden hacer, pero sí hemos participado de muchos proyectos. Aprovecho la cuña, pero por ejemplo con una compañía que se llama Nanotecol, un emprendimiento, pues logramos desarrollar algunos proyectos con nanotecnología para baterías, haciendo mejoramientos dentro de baterías de plomo ácido. Afortunadamente, pues llegamos a un punto tan alto que en el desarrollo y en la apuesta, donde pues esperábamos un poquito más salir adelante, internacionalizar este desarrollo que casi que era que invención, pero pues digamos ahí falta un poquito de compromiso pues como de Ruta N, acompañarnos más fuerza y tenernos fe. Esa es una de las cosas que nos falta en la industria colombiana, creer que sí somos capaces de sacar retos de punta. Y ahí es donde los clústeres valen tanto, porque es que ahí es donde se juntan estas empresas y desarrollan. Entonces nosotros le hemos apostado mucho a estos desarrollos al lado de compañías que tienen buenas ideas o buenos aportes. Entonces tenemos esto de nanotecnología, hacemos ensamble de pilas para movilidad, de pilas de ensambles de litio, para recuperarse, darles una segunda vida a estas baterías, aprovecharlas. Cuando hablo de segunda vida no es aprovechamiento, sino aprovechar los BMS y la electrónica que ya traen y hacer unos, digamos, más bien reensambles en algunas aplicaciones. Hacemos equipos a la medida y cuando contaba la anécdota de los mitos, hemos desarrollado equipos de la mano de empresas que nos dicen, mire, queremos tener respaldo por 10 horas, por 5 años, por 2 años, para equipos de medida, etcétera, etcétera. Los acompañamos y los ensamblamos en nuestra sede. Ahí tenemos productos y equipos para diseñar a la medida. Entonces seguimos apostándole a la tecnología, a la innovación, y no a la innovación como moda, a la innovación real, pero a la filosofía que planteamos de sumar. Entonces llegan buenas ideas, no todas podemos decirle que sí porque pues, económicamente o tecnológicamente no podemos, pero nos tocan la puerta y sí participamos con muchas compañías y sumamos. El mensaje que siempre le decimos a todo el mundo, los escuchamos, miramos y sumamos. Y si podemos sumar, perfecto, nos sentimos bien siendo el 99% de un proyecto o el 1%. Lo importante es que podamos aprender que como compañía y como país podemos trabajar juntos y sacar temas en acumulación importante. A eso le estamos apostando. Plomo ácido sigue creciendo, litio obviamente tiene un mercado potencial, pero no estamos descartando otras tecnologías que sí vienen repuntando y que yo creo que a futuro también nos van a dar sorpresas, nos van a dar unas sorpresas importantes. Y pues de la mano de la acumulación esperamos que el crecimiento sea muy alto. Hoy llegamos a los sitios y a las tiendas y a los sitios más remotos del país donde no llegan otras compañías. Yo creo que todavía no llega ni energía, pero llegan nuestros carritos con todo. Entonces, como industria colombiana lo hacemos bien, yo creo. Muy motivante, Jaime, eso de que sea la industria colombiana ahí tratando de llenar espacio en almacenamiento, que seguro hay muchas cosas para hacer y ojalá eso de nanotecnología funcione porque podría ser un nicho interesante, la verdad, de desarrollo por ese lado. Les hablo un poquito de lo que ISA está pensando en el tema de almacenamiento. Nosotros, desde hace un par de años, ISA ha estado acompañando los temas de transición energética. El almacenamiento, lo que nosotros trabajamos en almacenamiento es una de esas líneas en algo que nosotros decimos es que nosotros no estamos siguiendo la transición, sino que estamos tratando de
hacer la transición, de guiar parte de la transición energética. El almacenamiento fue precisamente una de esas primeras intereses que tenía ISA en entender cómo las nuevas tecnologías iban a afectar o a impactar los negocios tradicionales que tenemos, y efectivamente encontramos que sí tenía mucho impacto. De hecho, vemos que el almacenamiento es un complemento perfecto para nuestro negocio tradicional de transmisión de energía. Incluso el almacenamiento nos ayuda a llegar a nichos que con la transmisión antes no podíamos, y ahorita podemos expandir nuestro mercado en otros temas y en otras aplicaciones y en otros servicios que se le prestan al sector. En eso nos metimos y nosotros queríamos, digamos, como meta tenemos ser una de las empresas más relevantes en Latinoamérica en almacenamiento de energía a gran escala. Nosotros realmente lo hacemos a los niveles en los que trabajamos tradicionalmente, gran escala, tamaño ciudad, como Andrés habló del proyecto que hay ahora en Barranquilla, propuesto por el gobierno. Nosotros fuimos unos grandes promotores de ese proyecto y ahorita estamos compitiendo, participando en la competencia que va a haber para la adjudicación de ese proyecto. Pero no nos quedamos solamente en Colombia, en Brasil también estamos promocionando el primer proyecto a gran escala de almacenamiento en la costa de Brasil, en la costa de Sao Paulo, que incluso ha interesado muchísimo al regulador, y en Chile estamos trabajando también intentando demostrarle al planeador del país que hay varios proyectos de almacenamiento que tienen relaciones beneficio-costos altísimas, y sobre todo para permitir la integración de renovables. Nosotros entendemos fervientemente que si uno quiere hacer una transición a renovables, debe ir acompañado de expandir el almacenamiento a gran escala del sistema. Eso nosotros lo vemos así, por eso también estamos promocionando mucho que, acompañado con las inversiones en renovables, el almacenamiento también seguramente va a ir de la mano para ayudar a modular esas incertidumbres que existen en la energía renovable. Entonces, digamos que es una amplia gama de cosas que vemos que se pueden hacer con el almacenamiento, y nuestro rol lo entendemos como un promotor de estas tecnologías, así como lo estamos haciendo con otras cosas, con las mejores conexiones para los renovables. Hay muchos problemas en la conexión de los nuevos proyectos renovables a la transmisión. Estamos tratando de hacer las cosas mucho más fáciles para los desarrolladores de energías renovables de conectarse a la red, entender un poco más también los temas de, como decía, o cuando hacía la Jaime Arenas, la presentación mía, también estamos mirando las aplicaciones a más pequeña escala, tanto de solar como de almacenamiento, ayudar a la gran industria a acomodar mejor esa tecnología. Entonces, este panel ha sido interesantísimo de ver cómo otras empresas, otras visiones apoyan eso que estamos haciendo. Y por último, hacer una publicidad de la IEEE. Es algo que, como ustedes oyeron, también soy el presidente de la IEEE, la Sociedad de Potencia y Energía, y ahí queremos empezar a trabajar con la industria, no solo en almacenamiento, sino en todos los temas de energía eléctrica, sobre todo en temas de los estándares, de hacer que nosotros aquí en el país podamos tener voz e incluso voto en el desarrollo de los estándares, que ahorita la velocidad que está habiendo en los temas de estándares está requiriendo que cada vez más y más se adopten no solamente las cosas que los gringos dicen que hay que hacer, sino que nosotros aquí en Latinoamérica adoptemos y podamos decir algo sobre los estándares. Entonces, algo que estaremos haciendo. Seguramente con Jaime en algún momento también traeremos ya una presentación de lo que IEEE puede hacer para todos nosotros que estamos metidos en la industria, y cómo hacer que haya voz de parte nuestra en esas discusiones en las entidades internacionales. Pero es algo que seguramente los quiero invitar también a que lo miremos en el futuro. Jaime, miremos las preguntas. Ramón, déjame rescatar algo del principio de la llamada. Tenemos casi una hora conversando sobre el tema y no abordamos específicamente ni casos de negocio ni aplicaciones técnicas. Realmente, y esto lo digo es para los que nos están escuchando, realmente esta es una forma de acercar un poco la tecnología
pero sabemos que esto da mucho para que hablar, ¿no? Entonces, la invitación es a que sigan estudiando un poco más los conceptos que están detrás. Jaime Arenas. No, y hagamos otra Claro, donde hablemos, claro. por ejemplo, de modelos de negocio de almacenamiento. Eso sería un hit, seguramente, de modelos y casos de negocio y mirarlos en las diferentes escalas. Es algo que seguramente vale la pena mirar. Es que hay varios temas de los que hemos hablado que ameritan una segunda edición. Por ejemplo, el tema del hidrógeno, ya tuvimos un evento en alianza con Energía y estamos planeando un segundo evento sobre hidrógeno, que también lo mencionó Ramón ahora más temprano, que es un tema que también tiene sus adyacencias pues con el tema que estamos tratando hoy, su relación. De hecho, ya hay una mesa de hidrógeno conformada en Colombia, la lidera el WEC, y ahí estamos algunas personas solamente en temas de hidrógeno. Creo que Andrés también está en esa mesa de hidrógeno, y digamos en alianza con ellos y con Inicio y con otras firmas, estamos también promoviendo un segundo evento de hidrógeno. Y asimismo, yo creo, Ramón, que vale la pena hacer un segundo evento sobre almacenamiento. Muy bueno el tema de modelos de negocio y aplicaciones, y también lo que mencionabas de IEEE. Yo creo que vale la pena hacer conocer más del sector, porque todo el mundo conoce la organización, pero la gente no sabe que hay un capítulo colombiano, qué es lo que se hace, qué requisitos hay para ser parte, bien sea como persona natural o como organización, porque creo que existen las dos modalidades. En fin, creo que da también para una presentación, al menos que en la parte inicial de un webinar de estos tú puedas de pronto presentar el tema. Podría ser una opción. También puede ser, sí. Para que sea este año, o si no, el año entrante, algo ya más organizado, más grande. Pero con todo gusto esos temas hay que darle. Y como decía Andrés, nos quedamos bueno, si quieren las preguntas, hay algunas. Por ejemplo, viene a Federico Castro de Quitel, que de pronto no sé si ya la hicimos. Pues la gente se queda unos minutos más, máximo hasta las 10 podemos estarnos, los que, si ustedes pueden también, porque hay gente que sigue conectada porque le interesa pues también que le vamos hasta el final. Así que si quieres, Ramón, algunas preguntas. Todavía tenemos 76 personas. Voy a tomar la pregunta, Federico, porque creo que nos faltó decirlo, y es algo que es la parte introductoria del almacenamiento. Así, hay una pregunta muy puntual, y es la vida útil estimada para las baterías. La pregunta específica fue de litio, pero también sería bueno hablar de las otras tecnologías, sobre todo la de plomo ácido, y también hablar un poquito del tema de los ciclos y cómo los ciclos tienen que ver con la vida. Entonces, les voy a pedir 2 minutos a cada uno porque sí estamos apretados de tiempo. Pues si quieres arranco con la de plomo rápidamente. Listo. Dependiendo del uso, dependiendo de si la vamos a usar en descargas profundas, a alta temperatura, pues las aplicaciones y los tiempos varían. Entonces podemos pasar de 7, 10 años. Hay baterías que han durado en gel plomo ácido, placa tubular, y han llegado 15, 20 años. Pues dicen, abiertas en 20 años. Pero hay un tema interesante y se nos olvidó durante la conversación que sí quiero tocar. Muchas veces, y en esto pues digamos es muy importante, la gente tradicional de la energía eléctrica le gustaba mucho las baterías abiertas, estas celdas de 2 voltios gigantes de 1000, 2000 amperios, y se les olvida. Y ahí sí quiero hacer la observación a las empresas grandes consumidoras de este tipo de producto, que son muy buenas exigiendo técnicamente, pero a veces se nos olvida la normatividad y los riesgos. Y quería aprovechar para contarles, ese tipo de producto tiene ácido sulfúrico, y solo hay, creo, hasta lo que tengo en mi cabeza, 3 compañías que cumplen con la normatividad del manejo del ácido sulfúrico, porque es un precursor, ¿no? Entonces requiere un permiso de antinarcóticos para el manejo, y esto no lo cumplen. Y vos abrís 300 pliegos, y si encontrás uno donde solamente han dicho, por favor, anexe que usted en el manejo de un precursor, miren los riesgos que tenemos en la acumulación. Entonces, se me había olvidado el tema, aproveché para tocarlo, que lo tenía apuntado, pero es bien importante ese tema de normatividad a la hora de emocionarnos a meternos en este negocio también. Entonces tenemos de 3, 5, 7, dependiendo, y si es en stand-by, pues dura mucho tiempo. Depende también de la electrónica y el cargador que usemos. Ese cargador rectificador alarga la vida. Le dejo el tema de litio pues a Andrés y a Ramón. Si quieres, como para sumar, cuando nosotros vemos las curvas de operación de las baterías tienen unas curvas de descarga donde nos dicen que sacarle el 80% a una batería nos dará X cantidad de
de números de operaciones con esa capacidad de descarga. Y si le sacamos 10%, seguramente mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre? La realidad es que la operación de la batería no siempre yo le extraigo la misma cantidad de potencia todas las veces, dependiendo de la aplicación para la cual yo estoy usando la batería y la combinación de aplicaciones, porque no solamente la puedo usar para una aplicación, su degradación será diferente. Entonces, pienso que más que tratar de dar una respuesta inmediata ahorita, estos son temas que a lo mejor en una próxima sesión podemos ver algunos ejemplos y algunos análisis sobre el tema, ¿no? Sí, de hecho nosotros usamos una cuenta tienda, por decirlo así, y es que si una batería de litio nosotros la usamos solamente los días de semana para descargarla el 80%, o sea, profundamente, una batería de litio tiene una vida útil entre 3.500 y 5.000, dependiendo de la tecnología y la química, ciclos. Entonces, si uno utiliza en días hábiles, está usando 250 ciclos al año. Entonces, haciendo la matemática, esas baterías te duran entre 15 y 20 años. Con ese tipo de ciclajes. Para esa aplicación. ¿Cómo? Para esa aplicación. Para esa aplicación. Por eso, es una cuenta tienda que hacemos nosotros obviamente después ya en la vida real en detalle hay que entrar a mirar las curvas y toda la cosa. Ahora, esa pregunta tenía anexa otra que no hice, pero bueno, igual hablemos de eficiencia. Muy rápidamente, de eficiencias del ciclo completo, de carga-descarga. ¿Cuánta energía se pierde en el ciclo de carga-descarga de las baterías? Y ahora empecemos con Andrés, vamos al revés. Un minutico cada uno. Bueno, para los sistemas que típicamente nosotros manejamos está alrededor del 85 al 87%, la diferencia entre lo que entra con lo que sale. Hay sistemas que se pueden lograr con mayores eficiencias, sí, pero hay que hacer análisis costo-beneficio. Y en ese análisis costo-beneficio determinar si vale la pena poner una tecnología que tenga, una tecnología de ion litio que tenga un mejor rendimiento, etcétera, y ver si hace sentido o no. Más o menos ese sería como el resumen. Ok. No, eso va muy de la mano de la pregunta también anterior, dependiendo de lo que queramos diseñar. Si la vamos a descargar poquito, mucho, y sobre todo que hay un punto importante. Mucho del recurso energético de la carga-descarga se va en generación de calor y en la propia refrigeración del sistema. Entonces ahí estamos perdiendo mucha energía, porque o sacrificamos temperatura y vida útil o mejoramos eficiencia. Entonces, digamos que esa es una de las variables que la tecnología está tratando de o está mejorando en el futuro, ¿no? Y esa reconversión de volver a la vida útil y otras ofertas que algunos fabricantes, pero sí, esa reconversión de temperatura es lo que más hace que la eficiencia no llegue pues a unos puntos tan altos. Hoy tenemos equipos en UPS rectificadores de 0.999999, pero están generando su propia energía de refrigeración. Entonces, ahí es donde se pierde. Ahí es donde se pierde. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que me voy a abrogar yo la respuesta, porque tiene que ver con el mercado eléctrico en per se, y es que preguntan de lo que ocurre con la resolución 030, de cómo la batería, entre comillas, ahí compite con la regla que existe, que cuando la resolución 030 lo que hace es establecer las condiciones para cual los usuarios que son prosumidores puedan también entregar energía a la red. O sea, todos esos requisitos, condiciones, como los mecanismos de mercado. Y lo que dice esa resolución es que un consumidor que tenga autogeneración puede también inyectar energía a la red, pero que al final se le hace un neto de lo que pasa dentro del mes, y se le hace un neteo entre lo que consume y lo que inyecta, y siempre y cuando él en el neto consuma energía durante el mes, esa energía que inyectó se la valoran casi que al mismo costo que él la compra. Entonces, obviamente, la pregunta va respecto a que eso hace que las baterías no tengan, digamos, usar almacenamiento ahí no es costo efectivo, porque obviamente uno, ¿para qué almacena la energía si la puede reinyectar en el sistema? Y la respuesta es sí, efectivamente, ese es un modelo de negocio.
en el cual el almacenamiento de energía, o por lo menos los que estamos trabajando en el sector, no lo estamos viendo como un nicho de mucha relevancia, ese de apoyar a los prosumidores a que puedan guardar la energía, porque de hecho el net metering que permite la 030 permite que el usuario reinyecte la energía y, entre comillas, su almacenamiento es la red. La red almacena la energía que él está usando y que él está inyectando, y después la puede volver a tomar de la red cuando la necesite, casi que con un neto cero, entre comillas, un neto cero de costo. Pero ese es un solo nicho. Hay otro montón de nichos donde el almacenamiento tiene sentido para usuarios industriales, sobre todo para confiabilidad. En confiabilidad y en esos usos de arranques o parte de energías regeneradas en procesos industriales, que sí tiene sentido. Eso es caso a caso. Cada caso, sobre todo para usuarios industriales, tiene sentido. Pero hay una cosa, en Colombia, por ejemplo, no se pagan cargos por capacidad, cargos por potencia, que sí se pagan en otros países. En los países donde los usuarios pagan un cargo por potencia también, está teniendo un boom gigantesco el almacenamiento para usuarios industriales para eliminar esos cargos por potencia o reducirlos al máximo usando baterías en los momentos de máximo consumo. Pero bueno, como no es para Colombia, no vale la pena tampoco profundizar en eso. Pero bueno, esa pregunta... Ramón, señor. Sí quiero meter ahí la cucharada en algo y miremos una de las tendencias. Las empresas que venden sus generadores diésel y todo este tipo de elementos, cuando uno hace el ejercicio juicioso y mete algo de consumo o en acumulación para proteger y tener ese respaldo, y hace esa curva de retorno de la inversión, y ve lo que se gasta uno en diésel, en mantenimiento, y pues no hablo de grandes generadores, no. De acuerdo. Y lo metes ahí sí te va a dar, pero a la velocidad del rayo. Entonces, por eso vemos esas tendencias que se están mezclando en mercados que antes no se parecían. Tienes razón. Exacto. Hay sistemas híbridos donde se puede reemplazar el diésel. Tienes toda la razón. Y de hecho, lo están haciendo en casas, en el centro en casas en el centro de Cartagena. Están reemplazando el diésel por almacenamiento porque es ambientalmente correcto y además cuando calculan los costos les da. Pero fíjense, una anécdota que nos pasó en el Perú. Le estábamos proponiendo a una distribuidora y a una gran empresa a cambiar sus sistemas diésel que tenían de respaldo en una cola del sistema por sistemas de almacenamiento, y el simple miedo a la tecnología nueva los hizo decir, no, yo prefiero el diésel, que ya lo conozco, que es más caro, al almacenamiento, que es más limpio y posiblemente más costo efectivo, pero no conocían la tecnología. O sea, uno de los grandes retos es tener más sistemas de demostración para que los potenciales clientes se sientan más cómodos. Buen punto ese, Jaime. Yo creo que ya... Me dice Andrés que tiene una llamada a las 10, entonces si sí, yo creo que ya nosotros estamos listos. Yo creo que con esto cerramos. Mil gracias, muy amables. Yo quiero... Jaime. Sí, dale, Jaime. Sí, adelante. Jaime. Adelante. Dale. Yo quería meter la cucharada, hombre. Yo soy un apasionado de este fenómeno, yo lo llamo fenómeno clúster, y quiero aprovechar la oportunidad que hay tanta gente conectada, hombre. Después de esta crisis que nos ha dejado, como dicen por ahí, tantas enseñanzas, es muy importante que aprovechemos que el tema de la energía solar está abriendo tantas oportunidades, que hay unas mesas que trabajan por la integración del mercado y de las fábricas. Hombre, que aprovechemos esa integración de empresas, ese aprovechamiento de desarrollar entre compañías, que esa es una oportunidad de desarrollo económico, y no esperemos a que el gobierno, que los otros hagan mucho. Esto que está pasando aquí es muy importante, y esa labor que está haciendo los clústeres hoy es muy valiosa, y hay una gran oportunidad pues sí, pues todos podemos comprar por internet y podemos traer cosas, pero qué bueno que aprovechemos esta oportunidad que nos da las energías no convencionales o alternativas, que llaman popularmente, y nos permitan integrar más modelos de negocio para que esta industria se dispare rápido, que valga la cuña, que es para todos. Claro que sí, Jaime, claro que sí. Pues yo quería agradecerles muy especialmente pues al moderador panelista, de eso se trataba, que Ramón también nos contara. Oiga, de Milagro nos habló pues de las 4G, porque están inaugurando la vía Barranquilla-Cartagena. Esa parte del nuevo negocio sí no es de Ramón, esa sí es por otro lado. No, y yo no tuve que ver ahí, por más que el acento me ayude, pero no. Pero me alegra mucho que cuando vayamos en Cartagena, Barranquilla, sea en una carretera de ISA.
Hoy estábamos en mora de tener vías concesionadas además la experiencia de ustedes creo que es como de más de 10 años en Chile, pues con el tema. Sí. De tal forma que muchas felicitaciones por eso. Ramón, muy buena moderación, muchísimas gracias. Andrés y Jaime, Andrés, de verdad que también súper interesante. Todo el mundo en el chat está pidiendo que hagamos un segundo evento rápidamente con el tema de modelos de negocio sobre todo, y también con el tema de un poco más el tema de aplicaciones. Yo creo que ese tema para un diplomado, pues como hemos dicho, y hasta para una maestría, pero al menos tener otro evento de esta naturaleza sí creo que es importante. Ojalá solar y electromovilidad, que eso también está muy interesante y podemos contribuir ahí también, Jaime. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron. Todavía quedan 59 sobrevivientes, como decimos a esta hora. De tal forma que muchísimas gracias, Diana. Gracias por tu apoyo, como siempre. A Lina también y a todos los compañeros. Y que estén todos muy bien. Jaime, Andrés y Ramón Alberto. Andrés, muchas gracias. Vale, un Ramón, gracias. Gracias, buen día. Estén muy bien. Cuídense. Chao a todos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.